Ok, estamos una vez más aquí, hermanos, en este su programa de la radio por internet, mensaje de amor para salvación. Estamos por la radio y estamos por la página de Facebook de mensajes de amor para salvación. Facebook Live. Ok, hermanos, vamos a tener el día de hoy la parte número 17, ¿verdad? El estudio que hemos traído o que traemos para ustedes semanalmente es el ¿quién es Jesús? Tratar de respondernos esta pregunta, ya que es básica para nosotros como cristianos, es básica para el cristiano, entender quién es Jesús, comprender, saber cómo en realidad Jesús era cuando estuvo aquí en la tierra. Recordemos que todo gira, nuestra vida gira en derredor de Jesucristo, en derredor de Jesús. Entonces es básico conocerle. Muy buenas tardes, les saluda Uriel de la Rosa, soy miembro de la Iglesia de Cristo en West Palm Beach, Florida. La dirección, si tú estás aquí cerca, para que nos visites, es el 1014 de la South York Road, West Palm Beach, Florida. 33415 es el código postal. Una vez más, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Boynton Beach, Florida, por esta radio internet, mensajes de amor para salvación. 15 de agosto, hermanos, 15 de agosto del 2018. Y una vez más, no me cansaré de decirlo, ¿verdad? Es un gran privilegio el poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Y es una gran responsabilidad. Recordemos siempre esto. El mensaje ya lo tenemos en la Biblia, ya está plasmado. Aquel mensaje que tiene Dios para con nosotros ya está en la Biblia. Nosotros solamente lo transmitimos y ahí precisamente radica la responsabilidad. Vamos a iniciar con nuestro estudio esta tarde, pero antes vamos a dar gracias a nuestro Dios. Padre nuestro, te damos gracias por las bendiciones que recibimos, por lo bueno que eres con nosotros, por esa oportunidad que tenemos de estar adorando, aprendiendo de tu palabra en estos momentos. Ayúdanos, ilumínanos, que todos escudriñemos lo que se va a exponer en estos momentos para que así lo entendamos y lo podamos aplicar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, hermanos, vamos a iniciar. Abran sus Biblias si pueden. Obviamente estás manejando, solamente escuchar, ¿verdad? Lucas 6, el Evangelio según San Lucas capítulo 6, ¿sí? Versículos del 12 al 16. Lucas 6, versículos del 12 al 16. Y dice de la siguiente manera: y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, y a Andrés, su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, el que se llama Celotes, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Bien, Jesús para estos momentos en los que está narrando aquí Lucas, había alcanzado mucha popularidad.
¿sí? Entonces Jesús alcanzó un punto crítico en su ministerio terrenal. El ministerio estaba en pleno apogeo, en pleno auge, vamos a usar esa palabra. Entonces vemos cómo multitudes lo presionaban a donde quiera que iba. El número de discípulos, aparte de toda la multitud, pues tenía en ese tiempo discípulos. El número de discípulos, que esa palabra significa aprendiz, ¿sí? Había aumentado. Entonces, Jesús no era físicamente capaz de realizar todo el ministerio que debía de hacerse. Sí, estaba listo para encargar a un pequeño grupo a que se convirtieran en ayudantes especiales para su ministerio presente, y escuchen esto, y capacitarlos para un ministerio especial. Ese ministerio abarcaría a todos los que vendrían después de que Jesús dejara su presencia física para regresar al cielo. ¿Sí? El trabajo de los 12 fue un trabajo muy especial, ¿sí? Y como podemos ver, esta fue una decisión trascendental, una decisión que afectaría a todos los hombres, para todos los tiempos y hasta la eternidad, ¿verdad? ¿Qué vemos lo que hizo Jesús aquí? Se aparta de las multitudes y ora toda la noche antes de elegir a los 12 hombres. ¿Sí? Aquí les recuerdo una capacidad, una característica que tenía nuestro Señor Jesús, ¿sí? La de orar, la de la oración. Cada que iba a tomar decisiones o cada que lo requería la situación, siempre se apartaba a solas y se ponía a orar, ¿sí? Es una característica que nosotros debemos de aprender de él. Es muy importante la oración, como lo vemos aquí. A la mañana siguiente él escoge, ¿sí?, a los hombres, a 12, ¿sí?, y él les da el título de apóstol. La palabra apóstol significa uno que es enviado, ¿verdad? La palabra griega es similar a la palabra latina misio, de la cual obtenemos la palabra en español misionero. Como ustedes pueden ver, si estos 12 hombres fueran evaluados bajo los estándares que el mundo usa para evaluar agentes, estos hombres nunca habrían sido seleccionados para una tarea tan crucial y exigente. ¿Sí? Ninguno de ellos poseía un don, un talento único para el liderazgo. Nadie, se podría decir que nadie de ellos tenía ese don de liderazgo. ¿Sí? Ninguno de ellos tenía un entrenamiento formal, ¿sí?, para el liderazgo. ¿Sí? Ninguno de ellos tenía antecedentes familiares para poder recomendarlos. Ya ven que las relaciones familiares son muy buenas al momento de buscar un empleo, de buscar un puesto en gobierno. Pues no había nada de eso para la elección de estos hombres. Y también vemos que eran hombres que si nosotros los vemos, dado de dónde vienen, pues no tenían capacidad para influenciar en la sociedad y mucho menos en la historia, ¿sí? Y como podemos ver, sucedió todo lo contrario. Influyeron, Jesús y los apóstoles influyeron grandemente en la sociedad y en la historia dieron un giro total, ¿sí?, a la historia de este mundo 2000 años hace. 4 de ellos al menos eran trabajadores en la industria pesquera. 4 de ellos. Uno de ellos era un recaudador de impuestos, ¿sí?, odiado, al que nadie quería, nadie podía ver, todo el mundo lo despreciaba. Otro era, así lo encontré en el comentario que estoy estudiando,
Otro era un terrorista político, ¿sí? Celote, eso significa. Significa que era un personaje sumamente nacionalista, que estaba a favor del desalojo del pueblo de otras fuerzas, en este caso de los romanos, ¿sí? Ninguno fue, hasta donde se sabe, parte de la inteligencia o parte de la intelectualidad en esos tiempos, ¿sí? O de las clases dominantes, como se pudiera decir, ¿verdad? Sí, pero como podemos ver el mensaje que dieron estos hombres, no los hombres mismos, fue el que tuvo el impacto tan cambiante en la historia del mundo, ¿sí? No los hombres mismos, sino el mensaje que dieron estos hombres. Y bueno, por supuesto, estos eran unos hombres de carácter, ¿sí? Menos uno, obviamente, Judas Iscariote. Y eran hombres de carácter, si no habrían sido mensajeros fieles y valientes, ¿sí? Sin embargo, fuera de todo lo que hemos comentado, todos sabemos que el Evangelio, ¿sí?, es el que salva, no el mensajero del Evangelio, ¿sí? De estos 12 hombres, ¿sí?, el mensaje, el Evangelio que ellos dieron a la humanidad es el que salva, es el que salvó, ¿sí?, y es el que salvará. Continuemos con la lectura de la palabra de Dios, 6:17 al 19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos y fueron sanados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Aquí está hablando, Lucas siempre se encarga de recalcar esto que Jesús hacía para con las multitudes, ¿sí? De sanar a los enfermos de sus enfermedades, y hace una diferencia, ¿verdad? También de sanar a los que estaban siendo atormentados por espíritus inmundos. Hermana Lourdes, buenas noches. Dios le bendiga igualmente. Hermano Oscar, Dios te bendiga. Bonnie Romero, Dios te bendiga. Ok, sí, les decía, Lucas se encarga, recalca mucho esta característica o esta compasión que tenía por la gente nuestro Señor Jesús. Y en todos estos, en estos versículos, pues aquí lo estamos viendo, cómo todas las multitudes que iban, los que iban para ser sanados, Él los curaba, los que endemoniados, Él los curaba. Pero y aquí dice en el 6:19 todavía algo más, ¿sí? La multitud procuraba tocarle porque poder salía de Él y sanaba a todos. Tan solo con tocarlo eran curados. Sí, después vamos a seguir leyendo y ahorita les hago un comentario al respecto. Vamos a continuar leyendo ahí en el capítulo 6 del versículo 20 en adelante. Y alzando él sus ojos hacia sus discípulos, o sea, los primeros receptores de su mensaje, sí, eran sus discípulos. Y alzando él sus ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis.
Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os vituperen y desecharen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Regocijaos en aquel día y saltad de gozo, porque he aquí vuestro galardón es grande en el cielo, porque así hacían sus padres a los profetas. Este sermón es el mismo. Algunos comentaristas dicen que están de acuerdo en afirmar que este sermón es el mismo sermón del monte que encontramos en el Evangelio de Mateo. Aunque aquí en el 6:17 se nos dice descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano o plano. Bueno, no quiere decir que desciende del monte hasta la parte plana. Solamente entendemos que va descendiendo, encuentran un lugar plano sobre el monte y ahí empieza y ahí da este mensaje. Esta multitud vino a escuchar. ¿Sí? Jesús alzó los ojos y comenzó a predicar. ¿Y qué sermón? ¿Qué sermón, hermanos? Este sermón nunca ha sido duplicado. ¿Sí? Es un sermón simple, pero muy profundo. ¿Sí? Es un sermón absolutamente inigualable. Aquí marca de manera clara, concisa y concluyente que la naturaleza del reino del Hijo de Dios, ¿sí? Oigan, la naturaleza del reino del Hijo de Dios es una sociedad de piedad y carácter moral, vivida en la vida de las personas. Las 4 bienaventuranzas resumen lo que es un ciudadano en el reino de Cristo. ¿Y cómo entendemos esto? El reino de Cristo. Bueno, el reino de Cristo es la iglesia. ¿Sí? El reino del que hablan los evangelios es la iglesia. Estas bienaventuranzas se ocupan del carácter y el ser. Oigan. Estas bienaventuranzas se ocupan del carácter y el ser, porque en el cristianismo el ser es fundamental antes que el hacer. Lo que el hombre es debe preceder a lo que hace para agradar a Dios. ¿Sí? Lo que el hombre es debe preceder a lo que hace para agradar a Dios. Lo que motiva y controla a un hombre determina si lo que hace un hombre es aceptable o no para Dios. Ayunar, orar, ayudar al prójimo, ayudar a los pobres es bueno a los ojos de Dios, pero solo si están motivados por un propósito sincero que sale dentro de ti. Un propósito piadoso, ¿sí? Y de eso se tratan las bienaventuranzas, ¿sí? Vamos a ver estas características. Número 1, bienaventurados los pobres, porque tuyo es el reino de Dios, ¿sí? Tanto judíos como gentiles consideraban la riqueza como un signo de la aprobación ante Dios, ¿sí? Como un signo de la aprobación de Dios. Los ricos y los que tenían dinero. ¿Sí? Jesús y los apóstoles enseñan de manera diferente. ¿Sí? Y también es muy importante notar algo. ¿Sí? La pobreza en sí misma no es virtud. ¿Sí? Así como la riqueza no es necesariamente un vicio. La pobreza puede ser una bendición, ya que puede despojar a un hombre de la autosuficiencia y hacerlo depender
totalmente de Dios. De hecho, Mateo dice los pobres en espíritu. ¿Cuáles son los pobres en espíritu? Aquellos, sí, que se despojan de la autosuficiencia, aquellos que dicen yo puedo, yo esto, sí, y deciden depender totalmente de Dios. Esos son los pobres en espíritu, ¿sí? Aunque Lucas no dice aquí pobres en espíritu, igual que Mateo, se refieren al mismo tipo de carácter moral. La siguiente, bienaventurado eres tú que tienes hambre ahora, porque estarás satisfecho. Aquellos que son pobres, tanto de los bienes de este mundo como del espíritu, se sentirán satisfechos y confían en Dios. Mateo dice los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que simplemente tienen hambre de más cosas materiales nunca serán satisfechos, ¿sí? El que siempre está en las cosas materiales siempre quiero más y quiero más y quiero más y quiero más, ¿sí? El hambre o la pobreza sin fe pueden llevar al robo, pero cualquier tipo de hambre que crea una necesidad de Dios, ¿sí? Oigan, cualquier tipo de hambre que crea una necesidad de Dios será satisfecha, ¿sí? Si no aquí, en el cielo. ¿Sí? Número 3, los bienaventurados los que lloran ahora, porque ellos reirán. Este es el mismo, esto lo debemos de entender de la manera como se ven las otras bienaventuranzas. ¿Sí? Recordemos que hay un dolor que conduce a la muerte, pero a ese tipo de dolor no se refiere, ¿verdad? Eso lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Lo leo. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a salvación, sin dejar pesar. Oigan, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? Entonces, esta es la tristeza. ¿Sí? A esto se refiere cuando dice Jesús, bienaventurados los que lloran. ¿Sí? Los que lloran, ¿sí? Porque quieren arrepentirse, porque ya no quieren seguir más en el camino de maldad, porque quieren estar con Dios. Bueno, pues ellos recibirán consolación. Aquellos que son pobres tienen hambre y sienten tristeza. Si creen y no desmayan, tendrán poder para regocijarse incluso en medio de circunstancias adversas, debido a su esperanza de que en el cielo las circunstancias serán diferentes. Sí, la esperanza de una vida mejor en circunstancias perfectas después de que esta vida ha terminado es la herencia única del cristiano. La esperanza de una vida mejor en circunstancias perfectas después de que esta vida ha terminado es la herencia única del cristiano. ¿Sí? Tiene un poder motivador para la piedad en esta vida. Y eso lo encontramos ahí en 1 de Juan, capítulo 3, ¿sí? Versículos del 1 al 3. Y lo leo. Dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, y le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. ¿Sí? Esa es la esperanza. Eso es lo que
todo cristiano espera, ¿sí? Mientras estemos vivos. Hermana, bendiciones. Dios te bendiga. Hermana Bonnie Romero. La cuarta. Bienaventurado eres cuando los hombres te odian a causa del Hijo del Hombre. Los pobres generalmente son oprimidos simplemente porque son pobres e impotentes. Pero Jesús ofrece la opresión por amor a Dios como una bendición, ¿sí? No hay mucha bendición en ser oprimido por ninguna otra razón, ¿sí? Los pobres seguidores de Cristo pueden ser separados de la comunidad social, los derechos civiles, los privilegios que otros pueden disfrutar. Inclusive a veces hay cristianos ricos, pudientes, que se aprovechan de los pobres, ¿sí? Los pobres también muchas veces son calumniados, son tratados de lo peor, ¿sí? ¿Dónde está la bendición de ser odiado por el bien de Cristo? Es una pregunta que hago. ¿Dónde está la bendición de ser odiado por el bien de Cristo? Bueno, Pedro el apóstol, quien sufrió mucho por el amor de Cristo, nos dice ahí en su primera epístola, ¿verdad? Ahí en primera de Pedro, capítulo 4. Dice así, para responder esta pregunta, dice, si un hombre sufre como cristiano, prueba que ha dejado de pecar para vivir por la voluntad de Dios, ¿sí? Si un hombre sufre como cristiano, prueba que ha dejado de pecar para vivir por la voluntad de Dios. Si un hombre sufre como cristiano, es bendecido porque sabe que Dios no está haciendo algo extraño, que si compartimos los sufrimientos de Cristo, compartiremos su gloria y que el Espíritu de gloria y el poder de Dios descansan sobre él, porque Cristo fue glorificado por el sufrimiento, ¿sí? Por voluntad del Padre. Eso lo encontramos ahí en 1 de Pedro 4, del 12 al 19. Si un hombre sufre como cristiano, está a salvo porque demuestra que ha confiado su alma a un Creador fiel que se preocupa por él, ¿sí? Y para entender esto, hermanos, déjame decirte algo. De una manera personal, yo no pudiera comprender y entender esto porque no lo he vivido, ¿sí? Porque no lo he vivido. Pero hay hermanos, hay cristianos que han vivido estos sufrimientos cuando deciden aceptar a Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Y estos hermanos que han sufrido, ¿sí?, entienden muy bien estas palabras de Pedro, entienden muy bien lo que es esta bienaventuranza, ¿verdad? La número 4, aquella que dice, bienaventurados seréis cuando los hombres los aborrecieren y cuando os apartaren de sí, cuando los vituperen y cuando desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, ¿sí? Pero dice el 23, dice, regocijaos en aquel día y saltad de gozo, porque he aquí vuestro galardón es grande en el cielo, porque así hacían sus padres a los profetas. Yo no lo entiendo, ¿sí? Pero la manera de cómo lo podemos entender es de la siguiente. Te voy a dar 2 ilustraciones para que entendamos a quién se dirige Jesucristo con este mensaje, ¿sí? Te voy a contar 2 ilustraciones. La número 1 es de hace 2000 años, ¿sí? Los primeros judíos que escucharon el mensaje de Dios, de Jesucristo, lo aceptaron y decidieron seguirlo, ¿sí?
en obediencia. ¿Sí? Los cristianos, los judíos y también los gentiles, los no judíos que siguieron a los apóstoles, al evangelio que ellos llevaban de Cristo Jesús. ¿Sí? Todas estas personas vivían en un tiempo, ¿sí?, en el cual era muy difícil salir de la manera de cómo se pensaba y la manera de cómo se era. ¿Sí? Los judíos tenían costumbres muy arraigadas que era muy difícil salir de ella. ¿Qué pasaba si un judío dejaba de seguir las leyes y aceptaba a Jesucristo? No, pues ese judío inmediatamente era expulsado de la sinagoga, era vituperado, era tratado de lo peor por tan solo el hecho de haber seguido a Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué pasaba cuando un gentil decidía seguir a Jesucristo? ¿Sí? Sucedía lo mismo. ¿Sí? Era sujeto de burlas, sujeto de humillaciones, vivía en un constante peligro. ¿Sí? ¿Por qué creen que se dieron las persecuciones en aquel tiempo? ¿Por qué creen que los cristianos se escondían? Bueno, pues por eso, por las constantes persecuciones, por las constantes maltratos que sufrían. ¿Sí? Y es por eso que Jesucristo les está diciendo, ustedes están sufriendo ahorita, pero tienen una esperanza. Ustedes, ¿sí?, van a gozarse al final. Ustedes van a regocijarse al final. ¿Sí? Esta es la primera ilustración. Por eso que yo te decía que no lo entendía. Yo no lo puedo entender porque yo no lo he vivido. ¿Sí? Y si algún día lo llego a vivir, llego a estar bajo la situación en la cual estaban estos primeros cristianos, yo le pido a Dios que me fortalezca para poder resistir todo eso que estaban sufriendo o todo eso o que estaba pasando, por lo que estaban pasando estos cristianos en sus inicios. ¿Sí? Ok, esta es la primera. Te voy a dar la segunda ilustración. Esta es más nueva. ¿Sí? Y quizás tú te puedas identificar con él, o quizás tú has oído de alguien que sufrió de esta manera. Te voy a contar una historia que sucedió allá por el año de 1940, ¿sí? Hace alrededor de 80 años, ¿sí?, en una comunidad rural en México. ¿Sí? En una comunidad rural en México. Esta señora tiene alrededor de 50 años, o tenía en aquel tiempo. ¿Sí? En los 40, a su padre había oído el mensaje de la palabra de Dios, pero su padre no fue capaz de transmitirlo. Sus hijas ya estaban grandes y no fue capaz de convencer a sus hijas, ¿sí?, para que siguieran a Cristo. ¿Sí? No fue capaz de lograr eso, y así se quedaron estas mujeres con algo de información en su corazón. ¿Sí? Bueno, cuando Felipa, así se llamaba la mujer de 50 años, ¿sí?, escucha que cerca de su casa, ahí en la comunidad rural donde vivía, que cerca de su casa un vecino va a llevar a un misionero, a un protestante, así le llamaban ellos en aquel tiempo, a su casa, a Felipa le entra preocupación, le entra curiosidad, ¿sí? Le entra curiosidad por saber, ya tiene algo de información, recuerda, ¿sí? Le entra curiosidad por saber qué mensaje trae este misionero, ¿sí? Y decide ir. El esposo de ella no lo seguía, pero el esposo respetaba mucho las decisiones de Felipa. Felipa era una señora, decimos nosotros, mujerón, ¿sí? Entonces ella va con su hijo, el mayor, ¿sí?, a esta casa a escuchar el mensaje de este misionero, de este protestante, ¿sí? Escucha el mensaje y lo acepta.
Pero cuando acepta el mensaje, se le desatan una serie de problemas, ¿sí? Lo que pasa es que Felipa era una mujer fervientemente católica, ¿sí? De hecho, ella era la encargada de tener las procesiones de un santo, ¿sí? El Santo Niño de Atocha. Escucha, ella era la encargada de llevar a cabo la procesión de ese santo en esa comunidad. Entonces era una mujer católica, como decimos nosotros, de hueso colorado. ¿Sí? Pero al escuchar el mensaje, al escuchar el evangelio, ¿sí? Al escuchar que Cristo Jesús tiene poder para perdonar tus pecados, para salvarte, ¿sí? Al escucharlo, ella lo cree y se bautiza. Y una vez que se bautiza, y aquí viene lo interesante, toma decisiones radicales, ¿sí? Dice, no más catolicismo. ¿Y saben qué es lo que hace? Va donde tiene guardado ese mono con tanta reverencia, la imagen del Santo Niño de Atocha, va ahí donde lo tiene guardado y lo quema. Se deshace de él completamente, se deshace del Santo Niño de Atocha o de la imagen, de sus vestimentas, se deshace de todo. Dice, no más, porque yo ya no creo más en esto. Si se fijan cómo rompe un paradigma, cómo rompe su manera de pensar, eso le trae problemas y le trae problemas graves. ¿Sí? Le trae problemas graves en su comunidad. De repente se dan cuenta de lo que hace Felipa, los demás líderes de ahí de la comunidad, ¿sí? Y empiezan a hostigarla, empiezan a molestarla, empiezan a maltratarla, ¿sí? Le lanzan un sinnúmero de maldiciones porque había hecho o cometido la barbaridad de quemar a este santo, ¿sí? Y empiezan las agresiones verbales, ¿sí? Morales. No podía salir a la calle porque todo el mundo la señalaba con el dedo, todo el mundo la acusaba, todo el mundo le decía esto, todo el mundo le decía aquello, ¿sí? No podía ni ir ni a la tienda porque no se la acababa con el dueño de la tienda con el que vendía. Empezaba luego a insultarla. Si se imaginan en un medio rural el nivel de hostilidad que sufría esta mujer, y lo malo de todo es que poco a poco se iba incrementando esa hostilidad. Ya había el peligro de que a Felipa la agredieran físicamente, ¿sí? Ya había peligro de que a Felipa la agredieran físicamente, y no solo a él, porque a raíz de su conversión al cristianismo, ella decide invitar a su casa a este misionero, ¿sí? A este evangelista, ¿sí? Para que le hable más de la palabra de Dios. ¿Sí se fijan? La clase de sufrimiento, bueno, pues a este tipo de personajes, son los que entienden esta bienaventuranza. Bienaventurados son aquellos que por mi causa son vituperados. Bienaventurados son aquellos que por mi causa, porque ellos tienen una esperanza. Entonces, ese tipo de personas son las que entienden este mensaje. A mí me es difícil, te lo digo una vez más, porque yo no he pasado por estas circunstancias. Déjame continuo contándote sobre Felipa. Alrededor de 50 años. Cuando vio que su vida estaba en peligro, cuando vio que la vida del misionero estaba en peligro en esa comunidad, decidió parar de una vez por todas ese tipo de agresiones, ¿sí? Y le pidió mucha ayuda a Cristo, le pidió mucha ayuda a Dios que le iluminara qué es lo que iba a hacer. Y fíjense, ella buscó una salida, y esto ya nada más te lo voy a decir para terminar. Cerca de esa comunidad, como a 1 hora de camino, se encontraba un batallón con un comandante. En aquel tiempo, en México, en los 40, se estaba tratando de hacer una separación de iglesia
con gobierno. Entonces el comandante eran personas que no eran religiosas. ¿Sí? Entonces ella decide ir a pedirle ayuda a ese comandante. Anita Castellón, bendiciones, hermana. Que Dios te bendiga. Gracias por estar escuchando este mensaje. ¿Sí? Entonces, una hora de caminata, una mujer de 50 años decide ir y hablar con este personaje para pedirle protección. Era una mujer muy decidida, Felipa, ¿sí? Y decide ir a ver a este personaje, a este comandante del ejército. El comandante decide ayudarla. Le dice, vete para tu casa y yo me encargo de lo demás, ¿sí? Lo que hizo este personaje fue acercarse a la comunidad de donde vivía Felipe, la hermana Felipa, perdón, ¿sí? E investigar quién era el padre que iba a esa comunidad a oficiar las misas. ¿Sí? Porque el padre era uno de los principales instigadores de las agresiones en contra de las personas que dejaban el catolicismo. ¿Sí? Entonces, este comandante habla muy duro con el padre encargado de la zona. ¿Sí? Y le dice que debe de parar ese tipo de agresiones, que debe de respetar lo que las creencias de las personas, ¿sí? Pero también no conforme con eso, este comandante va a la comunidad donde vive Felipa y ahí habla con aquellos que estaban dispuestos a agredirla, con aquellos que estaban dispuestos inclusive a matarla. Estoy hablando de algo duro para Felipa, ¿sí? Y también no solamente a él, sino al misionero, ¿sí? Al misionero que ella había invitado, que está invitando a su casa, ¿sí? Gracias a todo esto que te estoy contando, estos líderes de la comunidad rural, ahí donde se encuentra Felipa, se calman del miedo, ¿sí? Se calman y dejan de agredirla. Pero ahí está el punto, ¿sí? Ahí está el punto. Estas personas, ¿sí? Como Felipa, las personas como los primeros cristianos que sufrieron, ¿sí? Tremendamente cuando decidieron convertirse al cristianismo, ¿sí? Aquellos judíos que de repente ya no más soy judío, yo sigo a Cristo, me convierto en cristiano, ¿sí? Esas gentes que fueron expulsadas de las sinagogas, que fueron vituperadas, que fueron humilladas, que fueron tratadas de lo peor, ¿sí? Para ellos, ¿sí? está, ¿sí? esta bienaventuranza, ¿sí? Ahora sí la comprendes. Yo ya la comprendí. Yo ya la comprendí cuando me puse a ver estos ejemplos, ¿sí? Y lo que me resta es pedirle a Dios fortaleza para si algún día yo me llegue a encontrar en la misma situación que Felipa, o que la hermana Felipa, o que estos cristianos en el primer siglo, yo pueda salir adelante y nunca deje de confesar a Cristo Jesús como Dios y como mi Salvador. ¿Sí? Esa es la ayuda que le pido, ¿sí? Porque tenemos una esperanza, hermanos, amigo, amiga, tenemos una esperanza en el cielo, ¿sí? No importa el sufrimiento que tengamos en este mundo, no importa cuánto batallemos, no importa cuánto sufrimos, sí, pero tenemos una esperanza. Y esa esperanza es estar algún día, ¿dónde? Donde está Jesucristo, donde está Dios. Aquí te hablé de algo te hablé de paradigma y te voy a explicar qué es esto, los paradigmas. En un sentido general, un paradigma, ¿sí? Es la manera de cómo vemos al mundo, ¿sí? No en el sentido de cómo lo vemos con la mirada, más bien cómo lo percibimos,
cómo lo entendemos, cómo lo interpretamos. En otras palabras, ¿sí? ¿Qué información tienes en tu mente? ¿Sí? Es de esa manera como tú ves las cosas. ¿Sí? Velo como un plano, un mapa mental. ¿Sí? Ese mapa puede tener cosas ciertas, pero puede tener cosas que no son ciertas. ¿Sí? O sea, no necesariamente el mapa mental que tengamos, el paradigma que tengamos, no necesariamente la información que tenemos en nuestra mente sea todo cierto. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que pasó hace 2000 años con los primeros cristianos, ¿verdad? El paradigma existente en esos momentos, tanto dentro del judaísmo, era muy fuerte, ¿sí? Dentro del mundo gentil, dentro del mundo romano, ya sabemos que Roma era el imperio, ¿verdad? El que tenía conquistados a todas estas ciudades, incluyendo a los judíos. También tenía una manera de pensar y una manera de hacer las cosas. Tenían esa información que era dictada por los tiempos, por la sociedad, por el emperador, ¿sí? En el caso de los judíos, ellos decían que por la ley, pero no, pues en realidad eran las tradiciones, las costumbres de estos fariseos. Bueno, esos paradigmas eran muy difíciles de romper, ¿sí? Y todo aquel que lo rompía, ¿sí? Escucha, todo aquel que lo rompía tenía problemas en la comunidad, tenía problemas con la gente, tenía problemas fuertes en la sociedad donde se desarrollaba, ¿sí? Y es muy difícil, ¿sí? Muchos no lo aguantan, ¿sí? Muchos deciden, esto es mucho para mí. Muchos no deciden romper con ese paradigma, ¿sí? Estas dos historias que te conté, reflejan la valentía de todos estos cristianos del primer siglo, reflejan la valentía de la hermana Felipa, ¿sí? Que no todo el mundo lo tiene, ¿sí? Si tú eres cristiano, si has aceptado a Jesucristo como tu Señor, si crees que Jesucristo es Dios, entonces eres una persona valiente, ¿sí? Que ha aceptado cambiar tu paradigma, que has aceptado cambiar tu manera de pensar, ¿sí? Ahora ya piensas como Cristo Jesús. Ahora ya estás sujeta y bajo las órdenes de Dios. Y eso es importante, ¿sí? Eso es importante. Y de esto está hablando aquí Lucas en las bienaventuranzas, ¿sí? Bienaventurados aquellos que deciden despojarse de todo, deciden en obediencia, ¿sí? Seguir a Dios, depender totalmente de Dios, ¿sí? Bienaventurados los que tienen hambre, ¿sí? Porque ellos serán, ¿qué dice? Saciados, ¿sí? Dice Mateo, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿sí? Ahora ya comprendes, ¿verdad? Todos bienaventurados, todos aquellos que sufren por el nombre de Jesucristo, ¿sí? Todos aquellos que son vituperados, todos aquellos que son humillados, inclusive los que son muertos, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué encontramos ahí en Apocalipsis? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y aquí, si lo leemos en el original, ¿sí? En lo que quiere decir este versículo, ¿sí? Es, sé fiel aún si mueres,
¿sí? Aun si tú mueres por mi nombre, ¿sí? Si tú eres fiel, que dice, yo te daré la corona de la vida. Bien, hermanos, hasta aquí las bienaventuranzas. Debería quedar bastante claro que estamos tratando con principios y prácticas de vida a las que solo una persona convertida podría rendirse. Adherirse a esta nueva manera de vivir, ¿sí?, implicaría una revolución de los propios valores de las personas. Estas personas que deciden adherirse, que deciden aceptar a Jesucristo, ¿sí?, ellos toman los estándares aceptados del mundo y los trastornan. Si de repente todo lo que el mundo cree que está bien, ya no lo es. ¿Sí? Y no solo eso, sino que todos estos valores del mundo, todos estos valores que dicta la sociedad, todos estos paradigmas que dicta la sociedad, el cristiano los desecha de su vida. ¿Sí? Hay ahí por ahí hay un escritor que dijo que la gente, este es el mensaje de Jesucristo, la gente a quien Jesús llamó feliz, el mundo llama miserable. La gente a la que Jesús llamó miserable, el mundo la llamaría feliz. ¿Sí? Imagínate que cualquiera que diga felices los pobres y ay de los ricos. ¿Sí? Hablar así es poner fin a los valores del mundo por completo, a lo que el mundo cree que está bien. ¿Sí? El mensaje es para los pobres, para los sencillos, para los que aceptan y no depender más de ellos mismos, sino que necesitan de Dios. ¿Sí? Rompe tu paradigma. ¿Sí? Si ya lo hiciste, felicidades. Estás por el camino correcto. Continuemos. Ahí en el 6:24 al 26. Y ya me queda muy poquito. Yo creo que nada más lo vamos a leer y vamos a continuar la próxima semana. Trata de los ayes. O sea, es lo contrario de las bienaventuranzas. Sí, ahí estamos en Lucas 6:24. Aquí está. De 24 al 26. Lo leo. Dice, más hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Estos ayes, ¿sí?, son lo contrario a las bienaventuranzas. ¿Sí? Quizás por ahí entre la multitud se encontraba un grupo de fariseos. ¿Sí? Bueno, estas palabras van dirigidas a ellos. ¿Sí? El primer ay dice, más hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Qué entendemos aquí? Pues los ricos tienen todo, ¿sí? Viven bien, tienen sus necesidades básicas ya solucionadas, ¿sí? Tienen poder porque el dinero da poder, ¿sí?
Pero aquí básicamente está diciendo, es todo lo que vas a obtener mientras estés vivo. ¿Sí? Pero si tú estás alejado de Cristo Jesús, ¿sí? Lo que vas a encontrar después de tu muerte va a ser lamentación. Acuérdense de la historia de Lázaro y el rico. ¿Sí? ¿De dónde se fue Lázaro? Bueno, Lázaro y el rico dibuja muy bien aquí lo que estamos hablando. ¿Sí? Las bienaventuranzas van dirigidas al Lázaro, ¿sí? Al pobre, ¿sí? Y los ayes van dirigidas al rico, ¿sí? El rico tuvo todo en esta vida y es temporal, es nada más por un poco de tiempo, pero luego muere y lo que va a encontrar después de la muerte, si muere separado de Cristo, va a ser lamentación, ¿sí? Y a esto se refiere el 24. El 25, hay de vosotros los que ahora seráis saciados porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Es el mismo concepto que el anterior. ¿Sí? Ahorita estás bien, estás saciado, no te falta nada. ¿Sí? Estás sonriendo, estás muy alegre, jajaja, jijiji. Pero esto es mientras estás vivo. Y la vida, todos sabemos que nada más es un breve, es un corto, es un tiempo muy corto, ¿sí? Desde que nacemos hasta la eternidad, ¿sí? La vida es muy corta, solamente es un pequeño lapso, un pequeño paso por este mundo, porque después de eso sigue la eternidad. Y aquí es lo que está hablando. En esta vida estás riéndote, en esta vida estás saciado, ¿sí? Pero después vas a lamentarte y después vas a llorar. ¿Y cómo va a pasar eso? Pues si estás separado de Dios. Acuérdate del castigo eterno, ¿sí? O sea, a esto se refiere aquí el 25, ¿verdad? Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y esto tiene relación con el capítulo 23, ¿sí? Dice, gozaos en aquel día y alegraos. Este es el 23 del mismo capítulo. Dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Qué pasaba con los profetas en la antigüedad? Había falsos profetas, ¿sí? Falsos profetas que siempre le daban por su lado a la gente, les hablaban cosas bonitas y el pueblo los acogía porque escuchaban cosas bonitas, ¿sí? Palmaditas y jajaja y jiji, qué bueno, tú sí eres el mejor, tú sí eres el profeta verdadero, ¿sí? Pero era el falso, ¿sí? Y a esto se refiere. A esto se refiere el 26 cuando dice de los falsos profetas. Pero ¿qué pasaba con los profetas verdaderos? Con los profetas que eran mandados por Dios. Daban malas noticias, daban noticias que al pueblo no le gustaban. ¿Y qué hacía el pueblo? El pueblo los mataba, ¿sí? El pueblo se deshacía de ellos, ¿sí? Y a esto se refiere el versículo 23, ¿sí? A esto se refiere. Buenos profetas, los buenos profetas, los profetas mandados por Dios, traían mensajes para el pueblo que no le gustaban y por lo tanto el pueblo los mataba. Los falsos profetas, aquellos que les daban siempre por su lado al pueblo, eran los que siempre andaban aquí, ¿sí? Pues estos están destinados a todo este tipo de profetas, de falsos profetas, porque ahorita todo mundo les dices, qué bien, te felicito, así se hace, porque están hablando lo que nos gusta a nosotros, lo que le gusta a la gente, ¿sí? Pero eso es todo lo que van a lograr, porque después viene, ¿sí?, el castigo. Después viene el castigo. Bueno, hasta aquí terminamos, son las 8 en punto. Hasta aquí terminamos el estudio de hoy. Nos vemos la próxima semana en punto de las martes
en punto de las 6 de la tarde, hora del centro. Hermanos, que Dios les bendiga a todos los hermanos, amigos, amigas, hermanas que se dieron el tiempo para estar escuchando este estudio. Gracias, que sea de beneficio para tus vidas. Y si algo no entendiste, vuelve a escuchar el estudio. Y si no lo sigues sin entender, vuelve a escuchar. Creo que es una de las ventajas que tenemos de la radio, que se puede escuchar una y otra vez. Y escúchalo con tu Biblia en mano, ¿sí? Eso es escudriñar. Para que una vez que lo escudriñes, lo entiendas y lo apliques a tu vida. Que el Señor te bendiga.